Después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, ciertos países como por ejemplo Alemania, Corea del Sur, España, Italia y México iniciaron un espectacular crecimiento económico, político y social de sus naciones. Las consecuencias de la derrota y la gran miseria de las poblaciones en el periodo inmediato a la posguerra hicieron que la renovación económica se apoyara sobre un nivel de vida muy bajo, con costes salariales particularmente competitivos. En Japón, el esfuerzo militar de la guerra movilizó toda la industria pesada. Se obtuvo una gran experiencia en temas de organización industrial y de formación de mano de obra, sobre todo la mano de obra femenina e infantil. Como país vencido de la guerra, sufrió la ocupación decidida por los vencedores y estuvo en manos de las fuerzas estadounidenses dirigidas por el general MacArthur. Según las potencias ocupantes, el objetivo de la ocupación era impedir que Japón se convirtiera nuevamente en una amenaza para su seguridad. Se realizó la desmilitarización del país. Se cerraron las fábricas de material bélico. Se desmovilizó el ejército. En la nueva Constitución se aprobó a la renuncia para siempre a la guerra y violencia como medio de solucionar disputas internacionales. Se juzgó a los principales dirigentes. Se descriminalizó a las castas y la Constitución fue más valorada. Más tarde se estableció una nueva Constitución en el año 1947. Esta estableció una monarquía parlamentaria y la separación de los poderes. En la década de 1960, Japón superaba a todas las naciones de Europa Occidental en el Producto Nacional Bruto y seguía a Estados Unidos como potencia industrial mundial. La economía japonesa ocupó el primer puesto mundial por su tasa de crecimiento en 1964. Los 18º Juegos Olímpicos se celebraron en Tokio, lo que supuso una mejora de sus infraestructuras. Alemania y Japón en los años 60 tenían más del 60% de la población, ubicada en edades comprendidas entre los 15 y 59 años. En esa época se produce el apogeo de los países industriales. En lo que se refiere al comercio, Estados Unidos se convirtió en el principal cliente de Japón, con lo que hizo que su balanza comercial fuera favorable, y que más adelante llegara a invadir con sus productos los mercados del mundo. El impulso fundamental para el cual Japón logró este llamado milagro provino de la Guerra de Corea, en la cual los Estados Unidos apoyaban la industria pesada con misiles y permitieron la rehabilitación de las personas comprometidas con el antiguo régimen, incluyendo procesados como criminales de guerra, reintegrados a la vida civil para ocupar cargos políticos o dirigir empresas. Se expulsó a los comunistas de los cargos administrativos, en la industria y la enseñanza. Al igual que los Juegos Olímpicos de Tokio, la Expo de Osaka de 1970 sirvió para mostrar al mundo el avance de Japón, y todo gracias a una orientación económica que fue fundamental para el despegue. Conscientes de sus limitaciones en cuanto al sector primario, se centran dentro de este sector hacia la pesca. En ese sector el país realmente es competitivo. Dentro del sector primario, la orografía y las dimensiones impiden centrarse en esas actividades, por lo que es en la pesca donde se orientan. Hay que tener en cuenta que la población agrícola japonesa a principios del año 50 estaba en torno al 50% y en 1972 se había reducido al 14%. Japón había sido un país tradicionalmente pesquero y con una potente flota, sabiendo aprovechar sus recursos. Ahora a esos recursos le añadirían la tecnología, como veremos posteriormente. Desde 1930, antes de la guerra, ya contaba con una flota pesquera motorizada y ahora se lanzarán a la conquista de los grandes bancos pesqueros. Hoy día existen barcos pesqueros japoneses en casi todos los océanos del mundo y son famosos sus buques factoría. Pero ya hemos apuntado lo que sería básico para el milagro económico, la tecnología. Es en ese campo donde realmente los japoneses han sabido marcar las diferencias. Se crea un ministerio dedicado a la tecnología y a la inversión. Las empresas niponas son conscientes de las necesidades de los consumidores y aplicaban lo que hoy día se llama en informática experiencia de uso, para aplicar las necesidades de los consumidores que tenían a los productos ya existentes. Empezaron a fabricar modelos corregidos y perfeccionados y a venderlos a un precio más económico. También les incluyen elementos básicos de su mentalidad, como es el concepto de miniaturización, lo que causará un gran impacto y éxito en los mercados occidentales. Ese sistema de investigación no sería posible sin un modelo educativo de primer orden. En este sistema educativo el encargado de proveer de una mano de obra altamente cualificada a la industria, así como los empresarios capaces de sacar adelante empresas
que proporcionen empleo a la población y recursos al Estado. En cuanto a la industria, el gobierno japonés fue consciente en todo momento de la limitación en cuanto a materias primas, por lo que si el comercio de productos industriales iba a ser uno de los pilares de la economía, debían buscar dónde obtener la máxima rentabilidad. Sitúan las acerías junto a puertos estratégicos con el fin de ahorrar costes. Buscan los mejores precios sin importar la proximidad o la lejanía. El hierro, por ejemplo, lo importaban de Australia, o el carbón de los Estados Unidos. Además, saben aprovechar al máximo los recursos que sí poseen, como es el caso del plomo, el zinc o la plata. Y es precisamente el comercio del sector en torno al que gira toda la economía del país. Establecen pronto toda una red de relaciones comerciales con países de todos los continentes. Hay que tener en cuenta que el déficit provocado por la carencia de las materias primas y agrícolas había que contrarrestarlo a través de la entrada del capital mediante los intercambios de productos y equilibrar así la balanza comercial. Cerca del 85% de las exportaciones corresponden a productos manufacturados. Pero todo esto no se sustenta sin un sistema financiero que los respalde. En primer lugar, se desarrolla un sistema de concentración empresarial, similar a las concentraciones verticales. Son los famosos zaibatsus, o grupos financieros que tuvieron gran importancia en el desarrollo económico del país. En un primer lugar, fueron prohibidos, o más bien limitados, en 1945 mediante la Ley Antimonopolios, pero hoy día están presentes en casi todas las ramas económicas. Pero es sin duda la gran capacidad de ahorro ciudadana la que ha posibilitado en buena medida el despliegue. Buena parte de esos ahorros son reorientados hacia la industria y el comercio, tanto hacia el exterior como hacia el consumo interno. Los bancos, gracias a estos ahorros, poseen la capacidad para orientar la economía así como para facilitar préstamos a bajo interés. Esos préstamos son utilizados por sobre todo por las pequeñas empresas para racionalizar la producción, modernizar los equipos y para la investigación y el desarrollo. Se calcula que los trabajadores japoneses ahorran tasas incluso algo superiores al 15% de sus salarios, lo que duplica y en ocasiones triplica las cantidades de ahorro de los trabajadores de los países con una economía desarrollada. Parte de ese ahorro se debe a la visión o previsión de futuro y a los consejos e incentivos del Estado. Para resumir, el pueblo japonés ha sabido levantarse después de que quedara prácticamente destrozado tras la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las 2 bombas atómicas que cayeron sobre su territorio. Ha sabido reconstruirse por sí mismo con una escasa ayuda exterior y ha seguido en buena parte a la mentalidad de sus ciudadanos y a su capacidad de trabajo, sacrificio y ahorro. Gracias a ello, Japón es hoy día la segunda potencia económica mundial y ha crecido en ritmos superiores al 10% hasta los años 80 y posteriormente a ritmos del 4%. La burbuja financiera e inmobiliaria en Japón constituyó un proceso de revalorización de acciones financieras e inmobiliarias que se dio en Japón a partir de 1980 y hasta 1990. Se considera una de las mayores burbujas especulativas de la historia económica moderna. Durante la década de los 80, Japón tuvo un elevado superávit comercial que los bancos emplearon para la adquisición de tierras y acciones bursátiles, los precios de las cuales empezaron a crecer de manera espectacular. El mercado inmobiliario hacía crecer el mercado de valores y estos a su vez provocaban el crecimiento de las acciones inmobiliarias. La mecánica del proceso consistía en revalorizar las acciones de una empresa determinada a partir de sus propiedades inmobiliarias. Esta revalorización se empleaba para comprar más bienes inmuebles. El modelo económico japonés explicaba, a ojos de los occidentales, la prosperidad del país asiático. Dicho modelo económico estaba influido por los valores culturales del confucianismo, el taoísmo y el budismo. El paternalismo capitalista, el proteccionismo vinculado a un fuerte nacionalismo, la hiperregulación del mercado laboral y la identificación del trabajador con la empresa habían garantizado un funcionamiento eficiente del sistema productivo. Por otro lado, la economía japonesa no se parecía a la occidental. En Japón regía el gobierno de las empresas y el sistema de un banco principal. Este último concepto hace referencia al entramado de los grupos empresariales llamados keiretsus. Los keiretsus tenían como principal defecto su escasa transparencia financiera, lo que será un determinante en la crisis posterior. En cuanto al gobierno de las empresas, se trataba de una fuerte interrelación entre las esferas política, académica y empresarial, según la cual el funcionamiento de la sociedad japonesa era garantizado por la élite empresarial con la aquiescencia del gobierno. La vocación exportadora de Japón permitió la entrada de enormes cantidades de capital exterior en forma de beneficios.
Esta abundancia de riqueza fue también determinante en el alza de precios entre 1980 y 1990. Otros factores que catalizaron la burbuja fueron el aumento de la demanda, la relajación política monetaria y la desmesurada demanda de vivienda por motivos fiscales. Entre principios de 1988 y agosto de 1990, el Banco Central de Japón, ante el riesgo inflacionista de la economía y la depreciación del yen frente al dólar, decidió aumentar el tipo de interés bancario, que pasó del 2,5% al 6%. Los precios de las acciones sufrieron un fuerte descenso y los precios de los bienes inmuebles cayeron. Dado que las acciones tenían como garantía los bienes inmuebles, el sistema financiero entró en una grave crisis. Como consecuencia de la crisis se inició una recesión económica que todavía continúa a día de hoy. Al periodo de crisis se le conoce como década perdida en Japón. Apareció el fenómeno del paro, que en 2002 era del 5,4%. Con la pérdida del valor de los bienes inmuebles se produjo un efecto riqueza negativo, que redujo el consumo de forma notable. El credit crunch, consecuencia de la quiebra de numerosas empresas, aumentó las dificultades de crédito y paralizó la economía.